¿Será este el fin de la era castrista? ¿Qué viene para el cruel régimen cubano que a pesar del aislamiento ha sobrevivido por más de 60 años? Aquí tendremos los posibles escenarios. ¿Qué ronda en la mente de unos individuos que crearon una doctrina fascista que sometió a su propio pueblo al atraso, la pobreza y a los más estrictos controles que rayan en la esclavitud? La otra noticia que tenemos para analizar en este informe es sobre cómo la izquierda latinoamericana ha penetrado la campaña demócrata, y les aseguro que se van a sorprender por estas revelaciones. Bien, señores, los Castro, como amos y señores de Cuba, crearon un programa disque para ayudar a los pueblos del mundo, lo que en realidad se convirtió en una de las formas de esclavitud del siglo XX y del siglo XXI, llamada hoy trata de personas. Los Castro crearon este programa para enviar agentes infiltrados en medio de los médicos que pertenecen a su red de inteligencia, conocida como G2, para robar información de los países a donde sus profesionales son enviados. Y digo que son enviados porque este programa todavía existe. Además, lo han usado para exportar su fatídica doctrina comunista, que a la postre Cuba es el único país en el mundo en el que todavía sobrevive esta forma de gobierno, en donde solo existe la barbarie, y tiene como uno de sus puntos centrales el robo de la propiedad privada, es decir, que nadie puede tener una propiedad, una empresa, que escape al control estatal. El Comité Central del Partido Comunista ejerce un control absoluto sobre quienes tengan un negocio, y ellos son los que dictan las reglas. El partido controla hasta la venta de carne cuando la hay. Ahora bien, la noticia que más tiene preocupada a la izquierda latinoamericana es la gravedad del hoy máximo líder de la revolución, Raúl Castro, noticia que fue publicada de la siguiente manera. El dictador cubano Raúl Castro está en grave estado de salud por cáncer terminal. Hace unos días, el Buró del Partido Comunista de Cuba emitió un comunicado en el que decía que las reuniones del Buró del Gobierno habían sido suspendidas indefinidamente por el estado de salud del general Raúl Castro. El periodista Nelson Bocaranda aseguró este martes que según sus fuentes cubanas, Raúl Castro estaría en muy grave estado de salud por sufrir de un cáncer terminal. La transición del mando en Cuba tiene en expectativa a toda América Latina, los Estados Unidos y Europa, y es muy claro que a pesar de que Miguel Díaz-Canel es el presidente de la isla, el mando no descansa sobre él. Raúl Castro todavía retiene esta facultad que fue heredada de su hermano Fidel, considerado por muchos países del bloque antiimperialista como un héroe. Pero para mí, Fidel Castro fue un héroe desteñido que dedicó su vida entera a defender unos ideales apoyados en el control total del país, por lo cual le fue necesario despojar a los industriales, comerciantes, terratenientes y banqueros de sus propiedades, dizque para repartir la riqueza entre el pueblo cubano, lo cual nunca sucedió, y menos cuando Raúl asumió el mando total después de su fallecimiento. Incapaz de crear oportunidades laborales y desarrollo económico, al régimen no le quedó otra que vivir pegado a otros regímenes casi desde sus comienzos en 1960, encontrando a la Unión Soviética, quien fue su benefactor hasta 1989, año en el que los soviéticos no pudieron sostenerlos más, declarando además el fin de este imperio. Luego, como muchos saben, el turno le tocó a Venezuela. Hoy, cuando el dictador Raúl Castro está a punto de colgar los guayos, como se dice popularmente, la incertidumbre ronda los países que aún sostienen la mentira del socialismo y obviamente todas las organizaciones de izquierda del hemisferio occidental. Cuba ha sido el refugio de bandidos y terroristas en donde las antiguas guerrillas del M-19, las FARC y el ELN, guerrillas colombianas, casi el 100% de sus líderes fueron formados en la Cuba de Fidel desde la década de los 60, y ni qué decir de quien gobierna Venezuela, el dictador Nicolás Maduro. Maduro recibió formación comunista en la isla, cumpliendo el plan trazado por Fidel, al querer apoderarse de la riqueza del pueblo de Venezuela.
Durante todos estos años de revolución, el único país en el mundo que ha brindado protección y posibilidades de desarrollo a los cubanos que fueron despojados vilmente por el régimen de la isla ha sido Estados Unidos. A día de hoy, quienes pudieron huir de la barbarie de los Castro consiguieron rehacer sus vidas, instalándose la gran mayoría en el estado de la Florida, y muchos volvieron a levantar sus negocios habiendo comenzado desde cero. A la verdad, todos nosotros, amantes de la libertad y de la democracia y el progreso, esperamos que Donald Trump sea reelegido en la presidencia de Norteamérica, porque es la garantía de que los estadounidenses no quedarán en manos de la izquierda radical norteamericana, cuyos mayores exponentes son hoy Joe Biden y la aspirante a ser su vicepresidenta Kamala Harris. Además, la política de un hemisferio occidental libre de socialismo o comunismo, o como lo quieran llamar, tiene que continuar. Luego entonces, ¿estará Nicolás Maduro preocupado por la posibilidad de que Donald Trump sea reelegido? Por supuesto que sí, señores. Un industrial defensor de la democracia en Venezuela tiene un informante en el fuerte Tiuna, y este le ha dicho que hay mucha tensión en ese cantón militar por la posibilidad de que Joe Biden no gane la presidencia de los Estados Unidos, a pesar de que puntea en las encuestas. Entonces, esta situación, junto al fallecimiento de Raúl Castro, tiene a Nicolás Maduro con los nervios de punta. Pero antes de seguir adelante con este informe, quiero invitarlos a escuchar un fragmento de uno de los últimos discursos de Donald Trump. The last administration also surrendered to the narco-terrorists of Colombia. Anybody from Colombia? Well, you know what's going on there, right? You know what's going on there. Joe Biden even received the endorsement of Colombian socialist Gustavo Petro. Not good, right? Not a good endorsement. A former member of M19 guerrilla organization, right? No good, right? Good, he knows. Under my administration, we work with our Colombian partners to stabilize the region, which we've largely done, and launched a historic naval operation against the drug traffickers, and have taken in tons and tons of really bad stuff. En realidad esto está pasando en los Estados Unidos, amigos, en donde los demócratas, que ya no lo son tanto, están recibiendo apoyo de líderes de izquierda como el colombiano Gustavo Petro, quien fue militante guerrillero del extinto grupo también de Colombia conocido como M-19. Y aunque no lo crean, Gustavo Petro, quien a día de hoy es senador de la República de Colombia, recibió formación comunista en Cuba en la década de los 70. Y todos los líderes de izquierda han recibido la influencia del castrocomunismo, aunque no todos hayan estado en la isla. Todo esto está concatenado, amigos, todo está enlazado. A la falta de Raúl Castro, estos comunistas temen que la formación cubana de líderes en este sentido se acabe. Un analista internacional dice lo siguiente: todavía no se conoce qué decisiones podría tomar Díaz-Canel a la falta de Raúl, y es por esto la preocupación de Nicolás Maduro. Uno de los escenarios es que Díaz-Canel se vuelva más exigente con el régimen de Maduro y le pida más petróleo y combustible del que le puede enviar. Otro es que la escuela castrocomunista instaurada por Fidel y Raúl no siga las mismas reglas con Díaz-Canel a la cabeza. Hay un tercero, y es que Díaz-Canel le dé vuelta al castrocomunismo y gire hacia una democracia. El presidente cubano no tiene experiencia en el manejo internacional de los problemas de la isla. Aquí la pregunta es: ¿quién será el nuevo líder del Partido Comunista Cubano? ¿Por qué Raúl Castro no dejó a uno de sus hijos en la presidencia de Cuba? Estas son muy buenas preguntas, amigos. Estados Unidos sancionó a Raúl Castro y a sus 4 hijos por graves violaciones de derechos humanos en Cuba y Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha anunciado este jueves sanciones contra el expresidente cubano Raúl Castro y sus 4 hijos por graves violaciones de los derechos humanos en Cuba y Venezuela, donde apoya al régimen de Nicolás Maduro. Hoy tenemos designado a Raúl Castro y a su familia inmediata por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos. La falta de respeto del régimen cubano a los derechos humanos y su uso de la violencia para ayudar al antiguo régimen de Maduro
son responsables de las actuales crisis en Cuba y Venezuela, ha resumido Pompeo en su cuenta oficial de Twitter. Ya en un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Pompeo había esgrimido que como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que actualmente tiene más de 100 presos políticos. Además, como primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba que apuntalan al antiguo régimen de Maduro en Venezuela mediante la violencia, la intimidación y la represión. El jefe de la diplomacia estadounidense ha denunciado que, en concierto con los militares y agentes de la inteligencia de Maduro, miembros de las fuerzas de seguridad cubanas han estado implicados en graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluidas torturas. Y escuchen bien esto, amigos, el castrocomunismo se ha convertido en exportador no solo de los servicios médicos, esclavizando a sus propios profesionales, sino de métodos de tortura y sistemas de seguimiento y control mediante software especializado, capaz de identificar conversaciones en clave en los que se planee, por ejemplo, dar un golpe de Estado a cualquier país. Castro es cómplice de socavar la democracia en Venezuela y desatar la mayor crisis humanitaria del hemisferio, forzando al 15% de la población venezolana a salir de su país y provocando falta de comida y una crisis sanitaria de una magnitud sin precedentes en esta región, detalló Pompeo. Pompeo ha ratificado que Estados Unidos apoya enérgicamente los derechos de los pueblos cubano y venezolano y ha subrayado que seguirá usando todas las herramientas económicas y diplomáticas para ayudar al pueblo venezolano a alcanzar la transición que merece. Las sanciones de Estados Unidos se extienden también a Alejandro, Débora, Mariela y Nilsa Castro Espín, los 4 hijos del expresidente cubano, porque la ley estadounidense permite actuar no solo contra los sancionados, sino también contra sus familiares directos. Con esta decisión, ni Castro ni sus hijos podrán entrar en Estados Unidos, ha precisado el Departamento de Estado. Cuba es uno de los pocos aliados que le quedan a Maduro en la región, y eso está muy claro, señores. Estados Unidos ya ha impuesto sanciones a altos cargos venezolanos, incluido Maduro, por violaciones a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico, y ha advertido de que seguirá aumentando la presión. Raúl Castro estuvo a cargo de la presidencia de Cuba desde 2008, cuando hizo el relevo a su hermano Fidel, hasta 2018, cuando cedió el puesto a Miguel Díaz-Canel, en una histórica transición de poder. Desde entonces, Castro sigue únicamente como jefe del Partido Comunista de Cuba, puesto en el que permanecería hasta 2021 y que le permite seguir influyendo en la vida política del país. El expresidente cubano y líder del Partido Comunista de Cuba, único permitido en la isla, Raúl Castro, ha instado a su país a reforzar la defensa y a prepararse para los peores escenarios frente a Estados Unidos, a cuyo gobierno acusó de haber retomado la política de confrontación. ¿Por qué? Porque Raúl sabe que la presión de Donald Trump es gigantesca y está provocando serios problemas energéticos y de abastecimiento, y al mismo tiempo sabe lo que se viene para Cuba. Y por esto están esperando que Joe Biden gane la presidencia de Estados Unidos. En un discurso en la ciudad oriental de Santiago de Cuba, con motivo del 60 aniversario de la Revolución Cubana en 1959, el dirigente de 87 años aseguró que es el deber de los cubanos prepararse meticulosamente para todos los escenarios, incluyendo los peores, y no dejar espacio al desconcierto e improvisación. Aquí les dejo una pregunta a nuestros televidentes. ¿Creen ustedes que el pueblo cubano merece vivir en democracia igual que otras naciones occidentales? Es duro decir esto, pero si no se aprieta al régimen, este no saldrá jamás del poder, y son ellos los integrantes del Partido Comunista de Cuba quienes están llenando los bolsillos de dinero, igual que sucede con Maduro en Venezuela. Amigos,